Buenas tardes a todos. Les voy a explicar atención versus sensación en los procesos cognitivos. Y para empezar voy a dar cuenta de una cita de Fuenmayor y Villasmil en el texto correspondiente a la unidad número 1, que creo que deja en entrevisto o que nos da una gran contextualización, conceptualización de qué es lo que es ese proceso cognitivo de la atención. Bueno, se da cuando el receptor empieza a captar activamente lo que ve, lo que oye y comienza a fijarse en ello, en una parte de ello, en lugar de observar o escuchar simplemente de pasada. Creo que esto está muy relacionado al concepto de atención o a la definición de atención que nos han hecho conocer a lo largo de nuestra vida, con el ejemplo en el aula de clase que nos dicen préstame atención, es que focalice mis esfuerzos, tanto auditivos como visuales, también cognitivos, o sea, que empiece a darle todo este significado en un objeto determinado, en un estímulo. Por ejemplo, la clase, la lección que nos está dando el maestro. En ese orden de ideas es muy común pensar que solo existe un tipo de atención, que la atención es netamente activa, o sea que se focaliza, se comprende lo que se ve y lo que se oye, pero no es así. Según Fuenmayor y Villasmil, también encontramos la atención pasiva, es decir, cuando el sujeto no se da cuenta o no da cuenta de todos los procesos o no se concentra en algo en particular. No como ejemplo cuando nosotros hacemos oficio, no estamos 100% centrados, sino que estamos haciéndolo casi de manera automática. Y esto también es una forma que tiene el ser humano de relajarse, de decir, bueno, no puedo centrar la atención 100% todas las veces porque me voy a cansar, va a ser extenuante para mí. Es una forma de defendernos también de ese cansancio. Pero bueno, solo existe la atención activa y pasiva, pues no es el caso. Hay varios tipos de atención. En las diapositivas dejo ver los 13 más importantes. Sin embargo, yo creo que no me voy a detener en cada uno de ellos porque pues su nombre nos deja ver a qué hacen referencia. Yo creo que con la definición y el tipo y la clasificación en activas y pasivas podemos intuir de qué se tratan estas tipologías. Sin embargo, hay unas que no creo que desde su nombre nos puedan dar como unas pistas muy concretas de qué significa. Entonces voy a concentrarme en los 4 primeros tipos de atención, que es la atención externa reducida, que por ejemplo nosotros tenemos una competidora de tiro de arco y flecha, de tiro en arco, no sé cómo se llama este deporte, que fue muy famosa en redes sociales. Bueno, cuando esta mujer empieza a practicar su deporte, hace un ejercicio de atención externa reducida. ¿Por qué? Porque está concentrada en solo un objeto, que es su flecha y la diana, el centro de la diana. Y no hay más mundo y eso es el foco de su atención. Por otro lado está la atención externa ampliada, que tal como los docentes en el aula, nosotros podemos tenerla también. Pero los docentes en el aula creo que es el mejor ejemplo. Y es porque hay un docente, hay 30 alumnos y el docente está pendiente de esos 30 alumnos y de lo que los 30 alumnos hagan. Ya no es igual a nuestra deportista de tiro en flecha, sino que tiene múltiples focos, ya no es solo uno, ya no es la Diana, sino también es Juanito, Mencejo, Sofía, Isabela, Viviana, Marcos. Todas esas personas también están sujetas a esto. La atención interna ampliada, ¿qué significa la atención interna ampliada? Es como cuando un futbolista está aprendiendo a dar sus primeros tiros técnicos, y ya no es tan importante que entre el balón en, en la cancha, sino que la técnica esté bien. Entonces el futbolista está más que todo concentrado en, bueno, cómo está funcionando mi cuerpo, cómo lo estoy girando. Esa es la atención interna reducida. La atención interna ampliada
Es ese mismo proceso interno, pero no solo en una parte de tu cuerpo. Como el futbolista, no solo en la posición de los pies, sino en múltiples factores internos. Por ejemplo, en un escritor. Recordemos a Frank Kafka escribiendo Carta al Padre. Todos los sentimientos que pudo evocar dentro de Frank Kafka escribir esa obra hacia el maltrato y el temor a su padre y todo lo que pudo evocar en su mente esta gran cantidad de emociones que pasan del amor hasta el miedo, hasta el odio, hasta la indiferencia. Mientras él escribía eso, todos esos sentimientos estaban ahí jugando dentro de su cabeza. Entonces tenía que prestar atención a todos y cada uno de ellos. Esa sería una intención interna ampliada. Pero bueno, las personas, todas entendemos así la atención, todas tenemos la oportunidad de tener estos mismos procesos, pues no es así. Como todo en la vida y como todo en nuestro mundo, hay personas que no pueden hacerlo. Por diferentes razones, existen patologías y trastornos que le impiden a las personas hacer estos procesos cognitivos de la forma que usualmente estamos acostumbrados. No es de la forma normal, no es una expresión correcta, sino no es de la forma usual. Por ejemplo, el déficit de atención con o sin hiperactividad. ¿Qué es este déficit de atención? El déficit de atención, el déficit de atención es el síndrome de atención primario, es un cuadro clínico que se caracteriza por un corto periodo de tiempo, generalmente asociado a la impulsividad e hiperactividad. Es un trastorno poligénico cuyas manifestaciones clínicas son el resultado de una difusión o lóbulo frontal derecho. Y vías a la dopaminergica, noradrenérgica y serotoninergica. Esto significa que la persona no se puede concentrar en un objeto. Como nos explicaba al comienzo de la lectura Villasmil y Fuenmayor, los niños están saltando constantemente de un estímulo al otro, entonces no pueden focalizar su atención 100%. Por eso cuando los profesores de primaria empiezan a dar una clase, tienen que pararse mucho a hacer actividades, a que se estiren, a que se relajen, a que caigan en el juego e interrumpir así constantemente el tema para que el niño pueda focalizarse, pueda concentrarse. Pero el déficit de atención pasa cuando ya el niño creció mucho y sigue igual. Porque la diferencia que nos dice Piaget es que, bueno, esto pasa cuando son niños, cuando son infantes, cuando son la primera infancia, pero cuando el niño ya crece, el niño ya debe aprender a focalizar. Al menos un poco, pero debe focalizar la atención. Lo que pasa es cuando ya no la focaliza, eso es un síndrome. Es un trastorno de déficit de la atención. Y también pues tenemos muchas otras formas que nos pueden impedir que nos concentremos o que centremos nuestra atención de la forma idónea. Por ejemplo, los infecciosos. Y esos infecciosos pueden ser la desnutrición, como nos han dicho muchas veces los niños en La Guajira. Estamos muy preocupados porque estos niños pueden que tengan trastornos en su atención, en su desarrollo neurológico o también un trauma craneoencefálico, los niños que se caen y ya no se pueden concentrar perfectamente, pues es eso. Y por último, vamos a ver cómo funciona el cerebro, ¿no? Entonces, el cerebro tiene círculos especiales para cada una de sus funciones. Y los circuitos de la atención están en la corteza cerebral de la zona frontal, en el área llamada prefrontal, y que controlan la memoria de trabajo, la atención y la ideación de las respuestas. Aquí podemos ver la gráfica
Ustedes pueden ver aquí que el lóbulo frontal es el encargado, el mayor encargado de esto. Y todos estos son circuitos especiales que le ayudan a su función en la precorteza. En los niños con trastornos de déficit de atención, estos circuitos o grupos de neuronas que están completando esta actividad neuronal son de menor tamaño y menos activos que una persona común. Bueno, no digo que común, sino una persona neurotípica. Ahora bien, vamos a tocar el tema de la sensación en los procesos cognitivos. Según el texto, sensación y percepción en la construcción del conocimiento por Vilatuña, Guajaya, Pulamarí y Ortiz es la base de nuestro conocimiento sobre el mundo externo. La sensación y la percepción constituyen, junto con la toma de decisiones, el control motor, la memoria, el lenguaje y las emociones, la base para la construcción del conocimiento, es decir, cómo todos interpretamos el mundo. Pero, ¿qué es la sensación y por qué es tan importante? Bueno, como bien sabemos, la percepción es cómo interpretamos o el significado que le damos a los recibidos, a los impulsos, a los estímulos recibidos por medio de los sentidos. Entonces es el sentido de eso que estamos tocando, que estamos observando, que estamos oyendo. Por el contrario, la sensación es justamente ese primer acercamiento. Lo primero en que posamos la vista, lo primero que oímos, aquello que causa contacto físico con nosotros sin una interpretación. Entonces hablamos de que la percepción es aquello que se ha pensado, mientras que la sensación vendría a ser lo inmediato. ¿Y cuáles son los tipos de sensaciones? Bueno, como podemos intuir, hay diferentes tipos de sensaciones. Entonces, aquí en las diapositivas les estoy mostrando una gráfica donde pueden ver diferentes tipos de sensaciones, el tipo de receptor y el estímulo. No nos vamos a centrar tanto en el tipo de receptor, sino entre la modalidad sensitiva y el estímulo. Por ejemplo, sabemos que una sensación inmediata podría ser la visión, dado que la visión responde a la luz. Esa es nuestra capacidad de ver. Nosotros percibimos luces y eso es lo que nos da colores y también nos deja ver las siluetas de los objetos. La audición, que son ondas de presión en el aire, que son todas estas onditas que en este momento la persona o las personas que estén viendo este video pueden experimentar, que están tocando con su tímpano y están decodificando el mensaje que estoy intentando transmitir. El equilibrio, que es el movimiento de la cabeza, este movimiento de la cabeza afecta a un órgano, o bueno, activa más bien un órgano que está en nuestro oído, que se llama la cóclea, con un líquido dentro. Cuando tú tomas ciertas posiciones, el líquido de la cóclea cambia, o sea, empieza a actuar conforme a la posición en la que tú estés. Este líquido, como los líquidos que están dentro de esas reglas para poner las cosas rectas o inclinadas perfectamente, nos dejan sentir, bueno, estoy de pie, estoy acostado, estoy sentado, estoy parado, puedo ponerme en un pie o puedo ponerme en dos. El tacto, aquí dicen el estímulo que es mecánico porque responde a la presión que ejercemos sobre la piel. El gusto, aquí como pueden ver en la tabla, es químico porque nuestras papilas gustativas pueden percibir los elementos que conforman los alimentos, al igual que el olfato. Pero tal como en la atención, hay diferentes patologías o trastornos que nos impiden sentir de la misma forma que una persona usualmente siente. Por ejemplo, el síndrome de Wallin. En el síndrome de Wallin, las personas no pueden estar concentradas como en un objeto. Les impide tener la misma visión que la mayoría de personas tenemos a un primer momento. O sea, lo instantáneo es totalmente diferente en el síndrome de Wallin. La anafia,
La anafia, nosotros ya sabemos de esta enfermedad porque es muy famosa, se debe a las personas que no responden de la misma forma a los estímulos mecánicos hechos en la piel. Por ejemplo, no sienten lo mismo si alguien está tocando directamente con un hielo su piel. Pueden no sentir nada, sentir mucho menos intensidad que una persona usual. O como ven ahí, una presión de una pajilla en la mano. Hay personas que no lo sienten con anafia, que es lo usual, y hay personas que sienten mucho menos que las personas neurotípicas. Y la hiposmia se encarga, o bueno, la hiposmia provoca que no puedas tener sentido del olfato al 100%. Es decir, que no puedas oler igual. Esto pues claramente trae problemas para que nuestros sentidos, nuestra sensación, eso inmediato, pueda ser percibido de una forma usual. Bueno, por último vamos a hablar de cómo funcionan las sensaciones en el cerebro humano y para esto voy a leer un párrafo, voy a hacer una cita textual del texto Sensación y Percepción en la construcción del conocimiento de múltiples autores. Voy a dar pie a la lectura. El proceso de transmisión sensorial es el mismo en todos los sistemas sensoriales y comienza cuando los estímulos ambientales percibidos a través de los distintos sentidos activan los órganos receptores sensoriales convirtiéndolos en energía electroquímica, traducción sensorial o señales eléctricas, que sería el lenguaje del sistema nervioso para luego producirse la hiperpolarización del receptor sensorial. Esta información sensorial se procesa a través de un sistema de códigos o reglas que convierten atributos de un estímulo en actividad de las células nerviosas. Estos sistemas sensoriales son complejos, debido a que la actividad neuronal provocada sensorialmente implica a muchas regiones cerebrales diferentes. Hacemos referencia a la especialización de las zonas corticales. En este procesamiento puede decirse que filtra, abstrae e integra todo lo cual afecta al mundo en el que estos acontecimientos se representan en el cerebro. Como pueden ver, es difícil decir una área, bueno, es imposible decir un área concreta donde podamos sentir, oler, escuchar. El cerebro se encarga en cada parte de una de estas actividades. Así que por esa razón puse en la presentación un, un dibujo, un diagrama de todas las partes del cerebro y voy a explicar en cuáles sentidos trabajan algunas de estas partes. Por ejemplo, la corteza auditiva primaria se halla en el lóbulo temporal y es como su nombre lo indica el área cortical encargada de un primer procesamiento de la información auditiva. Es donde nuestras imágenes percibidas por nuestro oído, las ondas, podemos hacernos ya imágenes acústicas en la cabeza, analizarlas y entenderlas. Por otro lado, tenemos la denominación de corteza somatosensorial. Se hace referencia a una franja en los lóbulos parietales del cerebro de los mamíferos, a la que llegan las denominadas sensaciones somáticas procedentes de receptores situados en la superficie corporal, músculos, articulaciones. Como podemos ver de esta definición, esto se trata de los perceptores de los receptores del tacto, la presión, la temperatura, dolor, etcétera, musculares, articulares también. Por último, lo que voy a explicar acá son los axones de las neuronas del bulbo olfativo. Se proyectan a través del tracto olfatorio lateral y a través de áreas de la corteza olfativa, la mayoría de las cuales es la denominada corteza piriforme. Como podemos ver, la información olfativa es enviada directamente a otras áreas encefálicas. Entonces, nosotros percibimos los químicos y nuestro cerebro se encarga de distribuir la tarea para que podamos oler y sepamos a qué huelen ciertos tipos de cosas.
Eso lo manda al hipocampo y al hipotálamo. Al hipocampo pues desde la corteza entorrinal y al hipotálamo desde la amígdala.